segundo un pensamiento para el día de hoy que nos dice así. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos días tras día, ¿verdad? Al final de todo, de estar aquí, usted con su esfuerzo tendrá su recompensa, primero que nada. Segundo, vamos a recordar, ¿verdad?, que dimos la clase anterior. A ver si usted se recuerda de qué hablamos. Hablamos ¿de qué sistema? Sistema muscular y el sistema nervioso. Sistema óseo. ¿Ok? Bueno, también va a ir por ahí anterior hablamos del sistema nervioso. Pero primero hablamos del sistema muscular y el sistema óseo. En el sistema óseo, perdón, circulatorio, hablamos los tipos de esqueleto, las funciones. ¿Podrías decirme una función por lo menos del sistema óseo? Una. A ver. Dar forma al cuerpo y sostenerlo. Es correcto, ¿verdad? Una función muy importante que trabaja en conjunto con el sistema muscular, ¿verdad? Encontramos a la médula ósea que tiene, que pues tiene dos componentes, que era médula amarilla y médula roja, ¿verdad? Puntos importantes para recordar. Hablamos del sistema circulatorio. Un órgano principal del sistema circulatorio, ¿cuál sería? Uno de los órganos, pero el principal. ¿Cuál sería? Las venas. El corazón. ¿Okay? Las venas sí entran también como los componentes de cómo está formado el sistema circulatorio. Las venas, los capilares, las arterias, ¿verdad? Pero uno de los importantes de este sistema sería el corazón. Bueno, el día de hoy voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar con el sistema digestivo. ¿Verdad? Observa ahí bien, ¿verdad? Sí. Ok, nos habla del sistema digestivo. Eso está en su módulo. Exactamente lo que está aquí está en su módulo. Dice que el sistema digestivo es el conjunto de órganos que realiza las funciones de digestión que se agrupan, que se pueden agrupar en tubo digestivo y glándulas digestivas. Cuando hablamos de tubo digestivo, dice que está protegido por una membrana mucosa. Cuando hablamos de mucosa, ¿verdad? Siempre es una solución como acuosa, que atrapa los microorganismos que pudieran entrar con los alimentos. Este tubo digestivo está conformado de los siguientes órganos. Este es un tema que lo hemos trabajado desde primaria, ¿verdad? Recordando cuáles son esos órganos sería boca, la lengua, los dientes, faringe o garganta también, como le llamamos nosotros, esófago, estómago, intestino grueso y el intestino delgado. En las glándulas digestivas nos dice que son órganos que elaboran y vierten al tubo digestivo jugos que tienen sustancias químicas llamadas enzimas digestivas. Esta prácticamente sería más la función de las glándulas digestivas que van a vertir, ¿verdad? Que van a elaborar estas enzimas para que se pueda dar el proceso. Las principales glándulas digestivas dice que son glándulas salivares. ¿Dónde la vamos a encontrar? En la boca, ¿verdad? Que producen saliva que contiene enzimas llamadas amilasa.
Cuando hablamos de amilasa, ya sabemos que ¿dónde se produce? En la boca. En las glándulas gástricas se encuentran en el estómago y producen los jugos gástricos. Dice que estos jugos van a estar conformados por agua y enzimas y ácido clorhídrico. Cuando hablamos de jugos gástricos, ¿dónde lo vamos a encontrar? En las glándulas, perdón, en el estómago. ¿Okay? Ya serían los jugos gástricos. Glándulas intestinales que se hallan en las paredes de los intestinos delgados y producen jugo intestinal. Y aquí prácticamente estamos hablando del intestino delgado y el intestino grueso. Dice que este jugo está formado principalmente por agua y varias enzimas digestivas. Ellas van a intervenir en la digestión de carbohidratos, grasas y proteínas. Esa va a ser la función de este jugo intestinal. El hígado, que es la glándula más voluminosa del organismo, está situada a la derecha en la parte superior del abdomen y debajo del diafragma. Su función principal es secretar bilis. El páncreas, también otro órgano, está colocado detrás del estómago. Su principal función va a ser secretar jugo pancreático. ¿Dónde encontramos ese jugo? En el páncreas. ¿Dónde se va a vertir? En los intestinos delgados. Funciones del sistema digestivo. La digestión, un proceso en el cual algunos de los nutrientes que hay en los alimentos se transforman en moléculas sencillas y solubles. Estas moléculas pasan a la sangre entre las células y son usadas como fuente de energía. ¿Verdad? Ese sería el proceso de la digestión. Y en cuanto a la absorción, o sea, que las funciones del sistema digestivo tiene 3 funciones principales. Tiene más, ¿ok? Pero las principales serían digestión, absorción y por último sería la eliminación. En cuanto a la absorción, vamos a encontrar que es el proceso mediante el cual los nutrientes pasan del sistema digestivo a la sangre. ¿Y de la sangre a dónde va a pasar? A la célula. Eliminación. Ya entonces aquí viene el desecho. Proceso mediante el cual el organismo salen los desechos de la digestión que no han sido absorbidos. ¿Okay? Que lo que nuestro cuerpo no necesita, lo va a desechar. Eso es algo tan sencillo de este tema, ¿verdad? Que hemos visto durante prácticamente nuestra vida, ¿verdad? Desde que estábamos en el colegio. Voy a presentar un video. Al presentar un video, si yo quiero hablar, no me va a escuchar, pero tiene que prestar atención para entonces poder comprender un poquito más y darle un poquito más de profundidad al tema, de que está un poco corto en el módulo. Ok. Vamos a ver al momento de... Tengo que verificar aquí. Una máquina perfecta. Para que funcione, cada parte es fundamental. Órganos y tejidos sincronizan sus movimientos a la perfección, organizados en sistemas. El aparato digestivo es un sistema transformador. Descompone los alimentos
y obtiene los nutrientes para que sean absorbidos por nuestro organismo. Ese es nuestro combustible. Un viaje que empieza con cada alimento, una estructura fascinante. Sistemas, el cuerpo humano. Digestivo. Todas nuestras actividades diarias, como caminar, correr, hablar, comer, y también las funciones de nuestro cuerpo que realizamos de manera inconsciente, como respirar, parpadear, incluso los latidos del corazón, consumen energía. Obtenemos la energía de los alimentos, pero no vale cualquier comida. Para que el sistema funcione, necesitamos que contengan nutrientes. Alimentos, procesados o no procesados, del reino vegetal, animal y mineral. De cada una de estas comidas, nuestro organismo extrae los nutrientes vitales, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas o lípidos. Todas estas sustancias que están en la naturaleza poseen una estructura química compleja. Para poder aprovecharla, necesitamos transformarla en algo que nos sirva. En eso consiste la digestión. El alimento nos da nutrientes que nos permiten sobrevivir, pero primero es necesario que lo podamos digerir. El sistema digestivo está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Y, además, por glándulas anexas como el hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Cada uno de estos órganos cumple una función muy específica. La digestión no comienza en nuestro estómago, sino en la boca, la puerta de entrada de la comida. Los dientes son piezas de tejido duro calcificado que se encargan de procesar y triturar el alimento. Masticar es fundamental. Los dientes, con ayuda de la lengua, trituran el alimento para hacerlo más fácil de tragar. Funcionan de manera muy parecida a las cuchillas de esta licuadora. Supongamos que comemos fruta. Entera sería muy difícil digerirla. Pero para los dientes es muy fácil hacerla a pedazos. Los huesos y músculos de la mandíbula son muy fuertes. Por lo tanto, si mordemos con toda nuestra fuerza, un adulto puede hacer una presión de hasta 70 kilos. Pero cuando los alimentos son demasiado duros, se hacen difíciles de tragar, y aunque fueran demasiado pequeños, podrían quedar atascados. Por eso, producimos saliva. La saliva es generada por un conjunto de células llamadas glándulas salivales que están en ambos lados de la cavidad bucal. En un día podemos producir entre 1 litro y 1,5 litros de saliva. La saliva no solo humedece la comida, sino que además posee enzimas que son proteínas que aceleran las reacciones químicas de la digestión y proteger la cavidad bucal de microorganismos. Es decir, actúa como mecanismo de defensa.
Salado, dulce, amargo, ácido y umami son sensaciones que hacen que comer sea algo placentero y no solo un proceso mecánico. Estas sensaciones que conocemos como gustos las obtenemos gracias a unos órganos que se llaman papilas gustativas. Estas se encuentran en la lengua. Las papilas gustativas son receptores sensoriales que se encargan de enviar información al cerebro para avisarle sobre el sabor de los alimentos. Además, la lengua colabora en el proceso de masticación. Una vez que los dientes trituran la comida y la saliva la humedece, esta se transforma en una masa húmeda conocida como bolo alimenticio. Este bolo pasa al siguiente engranaje del sistema, la faringe. La faringe es un conducto de unos 12 centímetros de largo que se encuentra por debajo de la cavidad nasal. Es muy particular porque pertenece a dos sistemas, al respiratorio y al digestivo. Cuando trabaja para el sistema respiratorio, deja pasar el aire, y cuando trabaja para el digestivo, permite el paso del alimento. Cuando tragamos la comida, la laringe se desplaza hacia arriba y la epiglotis, que es un cartílago que se encuentra en su parte superior, se mueve como si fuese la tapa de una chimenea. Cada vez que entra un alimento, cierra el conducto de la laringe y evita que vaya a parar a los pulmones. Los alimentos se mueven por la faringe y gracias a la epiglotis continúan su camino por el esófago. El esófago tiene unos 25 centímetros de largo. Empieza al nivel del cuello, atraviesa todo el tórax y llega al abdomen a través del diafragma por un orificio llamado hiato esofágico. El desafío de esta parte del sistema es que la comida no obstruya algún punto del trayecto. Para eso, los órganos del aparato digestivo realizan movimientos llamados movimientos peristálticos, que son contracciones y relajaciones de las paredes musculares. Con estos movimientos, las paredes del esófago llevan el alimento en dirección al estómago. Los movimientos peristálticos son involuntarios, es decir, se producen sin que nos demos cuenta. Mientras el alimento sigue su curso, una serie de procesos mecánicos y químicos convierten el bolo alimenticio en algo más espeso y ácido llamado quimo. El bolo alimenticio está siendo procesado, se muele en la boca y desciende masticado, baja por la faringe y el esófago después, y dentro del estómago se va a descomponer el sistema digestivo. El estómago es un saco muscular con forma de J, capaz de almacenar hasta 1,5 litros de comida. Cuando el estómago se agita, bate y licúa los alimentos de manera mecánica y libera jugos que realizan una descomposición química. El estómago es capaz de conservar en su interior los ácidos corrosivos y las enzimas que son los encargados de la descomposición de los alimentos. Veamos qué sucede si sumergimos durante 1 hora un trozo de carne en ácido clorhídrico, que es de lo que está compuesto el jugo gástrico. El alimento quedó prácticamente descompuesto para ser absorbido por el cuerpo. Para terminar de entender el funcionamiento del estómago, necesitamos ver cómo está conformado. La capa interna del estómago se llama mucosa y protege al estómago en la digestión. Además, produce y libera el jugo gástrico. La capa submucosa está formada por tejido conectivo, que funciona como sostén del órgano y del resto de las capas. La capa muscular es la responsable de los movimientos peristálticos, que permiten la digestión mecánica del alimento.
Y la capa más externa se llama serosa y es la que reviste todo el estómago. Además de descomponer alimentos, el ácido del estómago ayuda a eliminar bacterias y otros organismos infecciosos que pudimos haber comido. El estómago prepara el alimento y lo deja listo para ser absorbido por el cuerpo en la siguiente estación. El alimento sigue su recorrido del estómago hacia el intestino delgado, donde el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes que necesita para vivir. El intestino delgado tiene 7 metros de longitud. Es tan largo porque así puede absorber la mayor cantidad de nutrientes. Para poder entrar en la cavidad abdominal, tiene numerosos pliegues. El intestino delgado está compuesto por 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el íleon. El duodeno tiene forma de C y conecta el estómago con el intestino delgado. Cuando el alimento, más precisamente el quimo, ingresa al duodeno, es transformado por los líquidos que segregan las glándulas anexas y pasa a llamarse quilo. Así como en la boca, las glándulas salivales producen saliva, en el intestino delgado los que producen líquidos son el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El hígado es un órgano de gran tamaño y color oscuro que produce múltiples funciones. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos y produce proteínas y enzimas. También almacena sustancias como glucosa, vitaminas y hierro. La vesícula biliar es más pequeña y tiene forma de bolsa. Acumula la bilis que produce el hígado. El páncreas tiene 2 funciones, la exócrina y la endocrina. Las células exócrinas producen enzimas que se encargan de la digestión de las grasas, de los carbohidratos y las proteínas. En la función endocrina se liberan hormonas a la circulación, como la insulina y el glucagón, que juntas trabajan para mantener el nivel adecuado de glucosa en la sangre. Ya digerido y descompuesto, el alimento recorre 7 metros de intestino delgado. En este trayecto, el cuerpo absorbe la mayoría de los nutrientes del alimento. Estomacal y el intestino delgado se absorben los nutrientes que ya están simplificados. El páncreas, el hígado y vesícula biliar son glándulas anexas que ayudan a procesar los hidratos de carbono, lípidos y vitaminas. Se absorben en el proceso porque actúan las enzimas. Todas las sustancias que no fueron absorbidas en el intestino delgado llegan a la próxima estación, el intestino grueso, que se conecta con el intestino delgado a través de la válvula iliocecal. Cada vez que llega el alimento, la válvula iliocecal se relaja y se contrae para regular el movimiento del quilo hacia el intestino grueso. El intestino grueso mide entre 1 y 2 metros de largo y tiene forma de marco. Está conformado por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano. El intestino grueso se encarga de absorber el agua que aún queda en el quilo. En su interior hay un conjunto de bacterias que forman la flora bacteriana. La flora bacteriana se encarga de la fermentación de hidratos de carbono, interviene en la síntesis de vitaminas y tiene funciones de defensa y de absorción de distintos minerales. Todos los desechos que no pudimos absorber se acumulan en la última porción del intestino grueso para finalmente ser eliminados.
proceso llega la etapa final. Las bacterias que producen nos podrán beneficiar. Lo que queda es desechable, se tiene que eliminar. Como entra todo sale, lo tenemos que usar. El sistema digestivo. Alimentarse bien y tener una dieta equilibrada es muy importante para la salud del cuerpo. Hay que comer vegetales, frutas, carnes, pescados y tratar de no abusar de las harinas y el azúcar. También es importante para el cuidado de nuestro sistema digestivo cepillarnos los dientes 3 veces al día, lavarnos las manos antes de comer y no abusar de medicamentos porque pueden dañarlos severamente. ¿Me escucha? Sí, Darío. Ok. ¿Cómo estuvo el video? ¿Qué le pareció? estuvo bueno. Sí, ¿verdad? Muy completo, muy, ¿cómo le digo? Muy mecánico. Hacía buenas comparaciones, ¿verdad? De cuánto mide un intestino grueso, uno delgado, ¿verdad? Cuáles son esas glándulas, las funciones de cada uno. Así que El proceso digestivo. sí, prácticamente que empieza desde, como quien dice, todo entra, todo sale, como él dijo, ¿verdad? Todo tiene que entrar, todo debe salir. Donde se absorben los nutrientes, ¿verdad? A veces pensamos que es en el estómago y estamos equivocados. Nuestros intestinos son los que tienen esa función. Unos absorben grasas, carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿verdad? El otro entonces, lo que hace falta ya entonces sería procesar el agua, las vitaminas, que sería el intestino grueso, ya lo que va quedando, ¿verdad? Eso es en cuanto a este tema. Para la siguiente, ya le digo, vamos a hablar ahora sobre la asignación. Está en la plataforma. La asignación es unos talleres que usted tiene dentro del módulo, el taller 11, pero solamente van a ser las 2 primeras preguntas o asignación. La primera sería investigue los componentes de la sangre y cuál es la función de cada uno de ellos. Como estuvimos tratando, ¿verdad? En la clase anterior del sistema circulatorio, entonces ahora vamos a hablar un poquito de la sangre, que cuáles eran esos componentes. Hablábamos que eran los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, ¿verdad? El plasma. De eso entonces usted tiene que hablar, recordando, ¿verdad? Que debe hacer una página de presentación, como les he dicho, enviar su trabajo en PDF, que no se le olvide esa partecita. La otra sería representar en un diagrama o esquema el mecanismo de circulación de la sangre. ¿Cómo es esa circulación? ¿Verdad? El taller número 12 que habla del sistema digestivo. Ahí hay 3 preguntitas que quiero que desarrollen. Investigue cómo se realiza el proceso digestivo, ¿verdad? Lo acabamos de ver muy claramente. Vamos entonces a desarrollarlo, investigarlo y desarrollarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de un diente y la van a definir? Eso ya es una investigación. Indica cuál es la función de los siguientes órganos. De la boca, ahí está 2 veces boca. De la lengua, la faringe, también está 2 veces faringe, pero es solamente una vez, el esófago, estómago, intestino grueso y el intestino delgado. Eso está en la plataforma, ¿ok? Recordando más que nada la puntualidad, recuerde que si eso es para, ya le digo para qué día es, para el 5, tiene hasta el 5 de
marzo, 11:59 de la noche prácticamente, para entregar esa asignación. Ahí están los criterios en la plataforma. Recordar que la puntualidad, vamos a decir, si usted lo entrega el 6 prácticamente, ya entonces pierdes los puntos de su puntualidad. Hay que procurar siempre, yo le pongo el horario, recordar que tiene que ser antes de ese tiempo. Si me envía su trabajo en Word, yo se lo voy a devolver y usted me lo tiene que enviar en PDF. ¿Estamos? Ok. ¿Alguna pregunta sobre este tema, sobre la asignación? Yo creo que no, que estoy clarito en cuanto al tema. Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces la próxima clase, que es el 6 de marzo, primero Dios. Ok. Gracias. Cuídese, Darío. Nos vemos. Igual.